Así fue como descubrí que para mi familia, yo era esencialmente una figura insignificante. El día antes del 18º cumpleaños de mi hermanastro, el cumpleaños para el que había ahorrado para comprarle un reloj ridículamente caro, simplemente no estaba en la lista de invitados. Me llamo Clara. Tengo 25 años y trabajo como consultora en una joyería del centro de Sevilla. No es solo un trabajo, es mi fortaleza personal y a la vez una tarea ardua. Todos los días contemplo el brillo del oro y los diamantes mientras ahorro para cosas que apenas puedo permitirme. O mejor dicho, estaba ahorrando. Estaba ahorrando para Ricardo, mi hermanastro. Ricardo es hijo de mi padrastro Alonso y de mi madre Elena. No estamos unidos por lazos de sangre, pero siempre me esforcé por ser una verdadera hermana mayor para él. Desde la infancia, cuando Alonso entró en nuestras vidas, asumí el papel de la responsable. Mamá y Alonso estaban ocupados consigo mismos, su relación, sus problemas y Ricardo, que era 8 años menor que yo, a menudo se quedaba solo. Le ayudaba con sus tareas, lo llevaba a sus deportes, ideaba regalos de cumpleaños que mi beca, y luego mi pequeño sueldo, apenas permitían. Fui su protectora en el colegio y su cajero automático personal a medida que crecía. No era estresante, era natural. Me gustaba sentirme necesitada. Vi cómo Alonso, mi padrastro, apenas participaba en la vida de su hijo, excepto para dar órdenes o sermonearlo. Mamá siempre estaba del lado de Alonso, sin importar lo que sucediera. Ellos vivían en su mundo y Ricardo y yo vivíamos en el nuestro. Los últimos 7 meses fueron un verdadero maratón para mí. Ricardo cumplía 18 años y decidí que tenía que ser un gran regalo, no solo algo de la sección de electrónica. Constantemente hablaba de relojes. No cualquier reloj, sino el reloj de hombre de diseño que vio en un catálogo mientras me esperaba en la tienda. El precio era astronómico para mi presupuesto, unos 3.000 euros, 3.000 euros. No se lo dije a nadie. Esta era mi secreto y mi misión. Trabajé en turnos dobles, acepté horas extra los fines de semana y comí bocadillos en el trabajo en lugar de un almuerzo adecuado. No fue fácil, pero imaginaba su cara al ver esa caja. Él se lo merecía. Se merecía la atención que sus padres no le estaban dando. Ahorré literalmente cada céntimo extra. Fue difícil porque Alonso y a veces Ricardo me pedían constantemente préstamos temporales que rara vez se devolvían. Alonso urgentemente necesitaba dinero para la reparación del coche, mamá para un vestido nuevo para una reunión importante. Yo lo daba porque no podía decir que no. Al fin y al cabo, es la familia. Hace un mes, a solo 4 semanas del gran día, finalmente lo compré. El reloj. Estaba en una caja de seguridad porque tenía miedo de guardar un artículo tan caro en casa. Lo miré solo una vez cuando lo recogí de la tienda, y la sensación valió todos esos meses de trabajo, una sensación de triunfo y un amor inmenso. La familia estaba planeando una fiesta. Una grande en un salón alquilado. Alonso decidió no escatimar, probablemente para compensar años de desinterés. Estaban discutiendo el menú, los invitados, la música. Ayudé a mamá a elegir el lugar, a coordinar las listas de invitados. O eso creía. Llamé a los decoradores, contacté a los servicios de catering porque mamá constantemente olvidaba o estaba ocupada. Incluso contribuí con pequeñas sumas de mis ahorros para gastos menores para no molestar a Alonso, que estaba estresado por el presupuesto. Y entonces, exactamente un día antes del 18º cumpleaños, pasé por su casa para recoger la lista de invitados confirmados. Necesitaba verificar el número de detalles para la disposición de los asientos. Mamá me saludó con una sonrisa extraña y nerviosa. Oh, Clara, llegas justo a tiempo. Alonso y yo acabamos de terminar los retoques finales. ¿Sabes cuánto le gusta que todo sea perfecto? Incluso contratamos a una organizadora profesional para quitarte la carga de encima, cariño, dijo, tomándome la mano. Era falso, pero lo dejé pasar. Mamá, ¿podrías darme la lista final? Necesito verificar cuántas tarjetas de sitio pedir para las mesas. Te dije que yo me encargaba de eso, dije con una ligera irritación porque ya era tarde. Ella dudó, mirando a otro lado. Verás, hay un ligero ajuste. Alonso decidió que sería una velada muy íntima. Solo los amigos más cercanos de Ricardo y, bueno,
Socios de negocios clave de Alonso. Un evento muy importante, Clara. ¿Lo entiendes? Un escalofrío me recorrió la espalda. No lo entendía. En absoluto. ¿Qué quieres decir con íntima, mamá? Estoy en la lista, ¿verdad? Yo ayudé a organizar todo esto. Me miró como si fuera una mosca molesta. Y sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi memoria como una bala. Palabras que hicieron que los últimos 7 meses de mi vida perdieran sentido. Clara, querida. Tú no estás en la lista. Alonso decidió que te aburrirías con sus invitados y bueno, cree que ya has hecho suficiente. Descansa un poco. Es una celebración familiar, pero... Según su definición. Familia. Mi cerebro se aferró a esa palabra. Yo que me había esclavizado por esta familia durante años, que actualmente tenía 3.000 euros para su hermano encerrados en una bóveda, que apenas era un pensamiento secundario para cualquier otro, yo no estaba en la lista. Pero los socios de negocios de Alonso sí lo estaban. Sentí que una ola de resentimiento tan frío y punzante me invadía que me costaba respirar. Esto no era solo una ofensa. Era una traición. Vi que para ellos, yo no era un miembro de la familia. Yo era una herramienta. Mano de obra barata para ser utilizada y luego desechada cuando no se me necesitaba en una recepción importante. Ahora estaba parada en su puerta con esa horrible y costosa caja en mi mente, dándome cuenta de que ni siquiera tendría una tarjeta de sitio en la mesa. Tal vez realmente soy una figura insignificante, pero esta figura insignificante tiene un regalo terriblemente caro. El camino de regreso a mi apartamento después de esa conversación con mamá fue un borrón de semáforos y la sensación de náuseas en mi estómago. Recuerdo agarrar el volante tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. No era solo que no me hubieran invitado, era la forma casual, casi aburrida, en que mamá dio la noticia, como si me dijera que me había quedado sin leche. Alonso cree que ya has hecho suficiente. Esa frase se repetía en mi cabeza, un pequeño y desagradable mosquito zumbando en el silencio. No era un elogio, era un despido. Una forma educada y de clase alta de decir, hemos exprimido todo el trabajo de la ayuda, ahora envíenla a casa. Cuando entré no encendí las luces. Simplemente me hundí en el sofá en la oscuridad. 7 meses. 7 meses de trabajar horas agotadoras, sacrificar cada parte de mi vida social, saltarme citas y comer comida barata para llevar solo para poder pagar ese reloj absurdamente caro. Seguí viendo la caja del reloj en mi mente oscura, pesada y sosteniendo el peso de mi devoción equivocada. Representaba más que dinero, representaba el esfuerzo que puse en ser una buena hermana y una buena hija, aquella en la que podían confiar. La que podían usar. Intenté racionalizarlo, encontrar algún rastro de decencia en su decisión. Los socios de negocios de Alonso. De acuerdo. Quizás era un evento estrictamente profesional disfrazado de fiesta de cumpleaños. Pero ¿por qué involucrarme en la planificación durante semanas, dejándome llamar a lugares y caterings, solo para excluirme en el último minuto? ¿Y por qué Ricardo guardó silencio al respecto? Él sabía lo emocionada que estaba. Sabía que había estado trabajando horas extra. Mi estómago se encogió aún más cuando me di cuenta de que ni siquiera había tenido noticias suyas ayer. Cogí mi teléfono, mis dedos flotando sobre su contacto. ¿Debería llamarlo? ¿Exigir una explicación? ¿Pero qué diría? Oye, tus padres me acaban de decir que no soy lo suficientemente buena para tu fiesta de cumpleaños, a pesar de que te compré un regalo que cuesta más que mi alquiler. El pensamiento se sintió barato y desesperado. No quería que me tuviera lástima o se sintiera culpable. Quería que me extrañara de verdad. Deslicé el dedo por el chat grupal familiar. Alonso acababa de publicar una foto del salón de eventos, totalmente decorado. Se veía impresionante. Listo para el gran día, decía el pie de foto. Mamá había respondido con 3 emojis de corazón. Nadie me había mencionado. Era como si ya hubiera desaparecido de la narrativa. Fue entonces cuando la amargura realmente comenzó a establecerse, reemplazando el shock inicial. Esto no se trataba solo de una invitación, se trataba de valor. Mi valor para ellos era precisamente 0 cuando no había ninguna tarea que realizar.
Sentí una necesidad repentina de verificar el reloj. No porque pensara que se había ido, sino porque era lo último tangible que me conectaba con este gasto emocional masivo. Conduje hasta el banco y, de pie en la fría y estéril bóveda, el empleado deslizó la bandeja hacia mí. Abrí la caja pequeña y pesada. El reloj brilló bajo las luces fluorescentes, acero inoxidable, elegante, innegablemente lujoso. Era perfecto. Era el símbolo perfecto de mi necedad. Mientras lo sostenía, un pensamiento diferente comenzó a surgir, una idea fea y sigilosa. Simplemente podría quedármelo. Venderlo. Usar el dinero para el pago inicial de un coche mejor, o finalmente hacer ese viaje que siempre quise. ¿Por qué dar este costoso símbolo de mi lealtad a personas que claramente no la respetaban? Pero luego estaba Ricardo. Él no hizo la lista de invitados. Él no le dijo a mamá que me desinvitara. Él seguía siendo mi hermanito y genuinamente me importaba. ¿Merecía ser castigado por el esnobismo de sus padres? Cerré la caja y la volví a colocar en la caja de seguridad. El dilema era agonizante. Si se lo daba, estaría respaldando su comportamiento, aceptando mi papel como la hermana generosa y prescindible. Estaría renunciando a 3.000 euros y a mi autoestima. Si me lo quedaba, estaba castigando a Ricardo y confirmando que el vínculo que creía que compartíamos era más débil que mi propia herida. ¿La peor parte? Todavía necesitaba verlo, hablar con él, saber si al menos notó que me había ido. La fiesta era mañana por la noche. Tenía que decidir. El reloj se sintió como una bomba de tiempo, obligándome a enfrentar la realidad de mi relación con mi familia, un libro de contabilidad unilateral donde solo yo estaba haciendo depósitos. Mis emociones eran un nudo apretado de ira, tristeza y la desesperada y persistente esperanza de que tal vez, solo tal vez, estaba equivocada acerca de ellos. Tal vez había una explicación simple que no implicaba que yo fuera una don nadie. Pero en el fondo sabía que no la había. Llegó el día de la fiesta de cumpleaños de Ricardo, y el aire en mi apartamento se sentía denso y opresivo, como una tormenta a punto de estallar. No había dormido bien. Mi mente era un campo de batalla entre los 3.000 euros que había gastado y el valor absolutamente cero que mi familia me otorgaba. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma, algo que casi nunca hago. No podía soportar la idea de vender joyas caras a clientes felices mientras mi propia vida se sentía tan barata. Alrededor del mediodía, estaba dando vueltas en mi salón cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Alonso. No una llamada, un mensaje de texto. Y no una disculpa o una explicación. Alonso, 12:05 del mediodía. Clara, ¿puedes pasar por casa esta tarde? Nos dimos cuenta de que olvidamos las impresiones del plano de asientos en casa, y la organizadora las necesita lo antes posible para el montaje del salón. Vamos con retraso. La llave está debajo de la roca falsa habitual. Gracias. Mi sangre se congeló. Esto no era una rama de olivo. Esto era otro recado. Literalmente me habían prohibido la fiesta, pero aún así esperaban que actuara como su asistente no remunerada, su mensajera silenciosa. Mi corazón latía con una mezcla de furia y un retorcido sentido de validación. No me veían como una persona con sentimientos, yo era solo una herramienta confiable para el control de daños. Quería responder con algo mordaz, algo que reflejara el golpe bajo que sentí ayer. Pero una idea mucho más peligrosa comenzó a formarse. Una calma fría y calculadora se apoderó de mí, un sentimiento que no había conocido antes. Me di cuenta de que esta era mi oportunidad. Mi oportunidad no solo de defenderme, sino de redefinir mi relación con ellos por completo. Conduje hasta su gran casa suburbana. Se sentía surrealista, el hogar donde había pasado años cuidando de Ricardo, ahora erigido como un monumento a mi exclusión. Encontré la llave de repuesto, entré y localicé las impresiones del plano de asientos en la mesa del comedor. Estaban prolijamente sujetas, un diagrama de quién se sentaba dónde. Mientras escaneaba los nombres, el resentimiento se convirtió en ira absoluta. Allí, claramente marcado en la mesa principal junto a Alonso y mamá, estaba señor Roberto Jiménez, CEO de Jiménez Holdings, y señora Laura Vega, miembro de la Junta Directiva, sector financiero. Mi nombre, por supuesto, no estaba por ninguna parte. La lista confirmó todo lo que mamá había balbuceado ayer,
la fiesta no era para Ricardo, era un evento de networking de negocios disimulado como un cumpleaños significativo. Ricardo era el accesorio, el ego de Alonso y sus aspiraciones comerciales eran el centro de atención. De repente mis ojos se posaron en una pequeña y discreta caja de joyas que estaba en un estante cerca de la chimenea. Era del color y la forma de una caja de lujo típica, similar a la que contenía el reloj de Ricardo en la bóveda del banco. La curiosidad, impulsada por una necesidad de certeza, me abrumó. La abrí. Dentro, anidado en terciopelo, había un reloj diferente. Un reloj de mujer con diamantes innegablemente caro, mucho más ornamentado de lo que mamá solía llevar. Adjunta había una pequeña tarjeta en relieve. La desdoblé, mis manos temblando ligeramente. Era una nota, claramente escrita con la letra de Alonso. A mi queridísima Elena, un pequeño gracias por todo tu apoyo y arduo trabajo para que este sea el evento de negocios más exitoso del año. Te mereces cada uno de estos diamantes. Con amor, Alonso. Pero asegúrate de usarlo mañana por la noche. Un dolor nuevo y agudo me golpeó, atravesando la confusión. Le compró a mamá un reloj nuevo y caro para celebrar el evento de negocios exitoso, mientras yo era la que hacía el trabajo duro y gastaba los ahorros de mi vida por su hijo. La bofetada no podría haber sido más literal. Mis 7 meses de sacrificio fueron invisibles, mi madre estaba siendo recompensada por simplemente hacer de anfitriona y apoyar la agenda de Alonso. Puse las impresiones en mi bolso, mi mente acelerada. Se suponía que debía dejar esto en el lugar antes de las 4 de la tarde. La fiesta comenzaba a las 7 de la tarde, miré alrededor de la silenciosa y opulenta casa. El contraste entre esta riqueza y mi propio apartamento cansado, comprado con el dinero que debería haber estado ahorrando para mí, era insoportable. Fue entonces cuando tomé la decisión. El dilema moral original, dar el reloj o quedármelo, acababa de quedar obsoleto. Esto ya no se trataba de Ricardo, se trataba del principio de ser utilizada, descartada y luego utilizada de nuevo. La traición era demasiado profunda, la falta de respeto demasiado evidente. Tenía que hacer una declaración, y esa declaración tenía que ser tan nítida y cara como los regalos que ellos valoraban. Tenía el plano de asientos. Tenía el conocimiento de sus prioridades. Y todavía tenía el reloj de 3.000 euros esperando en una bóveda bancaria estéril que nunca vería el interior de su casa. Tenía todo lo que necesitaba para un acto de retribución pura y destilada. Salí cerrando la puerta detrás de mí. No conduje directamente al lugar. Conduje al banco. Mis manos estaban firmes ahora. La ira se había convertido en enfoque. La venganza más dulce no es un arrebato de rabia, es un plan perfectamente ejecutado. Cuando salí del banco con la pesada caja del reloj bien cerrada en mi bolso de mano, el sol de la tarde se sintió frío en mi cara. La rabia se había enfriado en algo cristalino y enfocado. Esto ya no se trataba solo de la traición de Alonso y Elena, se trataba de la contabilidad moral de mi propia vida. Tenía los planos de asientos y la pequeña nota de recompensa de Alonso a mamá, y tenía el costoso reloj sin usar. Las piezas del puzzle no solo encajaban, se unían para formar una imagen muy fea de mi dinámica familiar. Conduje por el camino más largo hasta el centro de convenciones, el lugar para la celebración familiar. Tenía las impresiones que Alonso necesitaba, pero no las dejé de inmediato. Me detuve en el estacionamiento de una cafetería al otro lado de la calle y simplemente me senté allí, observando el ajetreo alrededor de la entrada. Un flujo constante de coches caros, elegantes trajes de negocios y vestidos a medida. Ningún signo de amigos casuales o familiares lejanos, solo el público objetivo de Alonso. Saqué mi teléfono y busqué el contacto de Ricardo. Necesitaba saber si él era cómplice, o solo un niño atrapado en el esquema de su padre. Le envié un mensaje de texto simple: hola. Solo quería ver si estás bien con todo el estrés de la fiesta. Parece intenso. Su respuesta llegó rápidamente y no fue lo que esperaba. Ricardo, 4:45 de la tarde. Estoy bien, Clara. Honestamente son principalmente los clientes de papá. Un poco aburrido. Ojalá estuvieras aquí. La verdadera fiesta será más tarde con mis amigos, lejos de todo esto, ¿vienes a esa? Su mensaje fue un alivio y un nuevo giro agudo. Me extrañaba. No estaba feliz con el evento.
Y lo más importante, no estuvo involucrado en desinvitarme. Genuinamente parecía pensar que yo estaba ocupada o desinteresada en la parte formal. El dilema cambió instantáneamente, ya no se trataba de castigar a Ricardo, se trataba de protegerlo de la manipulación emocional de sus padres y, al mismo tiempo, de ejecutar mi retribución sobre ellos. Le respondí: lo siento mucho, Ricardo. Tengo una gran fecha límite en el trabajo esta noche. Pero te lo compensaré más tarde esta semana. ¡Feliz cumpleaños! Mentí sin esfuerzo. La mentira se sintió necesaria. Él recibiría su verdadero regalo más tarde, un tipo diferente de regalo, la verdad. Ahora se presentó la pregunta moral definitiva, un borde afilado cortando mi concentración. Si me quedaba con el reloj, sería 3.000 euros más rica y emocionalmente satisfecha. Pero tendría el conocimiento de que dejé que Alonso y Elena se salieran con la suya al usarme, sin que nunca supieran el costo total de su falta de respeto. Si llevaba a cabo mi plan de venganza, el costo financiero sería cero, todavía me quedaría con el reloj, pero el daño emocional e irreparable a la dinámica familiar sería inmenso. Podría destrozar la ilusión de su velada perfecta y exponerlos como los usuarios calculadores que eran. Miré el lugar de nuevo, a la fachada cara que habían construido. La elección estaba clara. El dinero era solo dinero, mi dignidad no tenía precio. Finalmente conduje hasta el punto de entrega, una pequeña oficina trasera donde la organizadora de eventos, una mujer estresada llamada Mónica, estaba coordinando al personal. Le entregué los planos de asientos y le di una tarjeta laminada que había preparado mientras estaba sentada en el estacionamiento. Hola, Mónica. Soy Clara, la asistente de Alonso y Elena para la noche. Me pidieron que trajera esto. Es la lista final de invitados VIP y sus instrucciones especiales de asiento. Alonso dijo que te aseguraras de que esta información esté visible para todo el personal de servicio antes de la cena. Le entregué la tarjeta laminada. Mónica, demasiado frenética para mirar de cerca, solo asintió, agradeciéndome profusamente por salvar el día. Me di la vuelta para irme, pero me detuve junto a la entrada de servicio. Justo detrás de una cortina, vi al personal de catering organizando los platos. Sabía que lo que estaba haciendo era irreversible, una opción nuclear. Miré la llave en mi mano, la llave de la caja de seguridad que aún contenía el reloj por el que casi me arruinó. El regalo que no había dado. Sabía que mis acciones me convertirían en la villana en la historia de Alonso y Elena, pero también sabía, con absoluta certeza, que ellos ya me habían borrado de su narrativa de héroe hace mucho tiempo. Respiré hondo. Había dejado el plano de asientos. Pero la tarjeta laminada que le di a Mónica no era una lista de invitados VIP. Era una nota única y devastadora, destinada a ser vista por todo el personal de servicio y, lo que es crucial, a ser oída. Mi plan estaba listo. El clímax estaba a solo unos momentos, y la gran revelación no sería mi presencia, sino mi completa y final ausencia. Conduje a casa lentamente, dejando atrás el brillante centro de convenciones y a mi ajena familia. La tarjeta laminada que le había entregado a Mónica, la organizadora, era pequeña, pero su impacto potencial se sintió enorme. Había impreso un mensaje simple pero devastador, destinado a ser visto por cada camarero, barman y asistente de catering antes de que entraran en esa lujosa sala. El mensaje decía: recordatorio a todo el personal, el evento de esta noche es una función de negocios privada. Tenga en cuenta que la hija del anfitrión, Clara, 25, consultora de joyería, fue desinvitada debido a restricciones presupuestarias, a pesar de proporcionar un apoyo organizacional significativo y no remunerado durante semanas. Alonso y Elena valoran el networking profesional por encima de los lazos familiares. No discuta a la invitada no invitada frente al señor Jiménez o la señora Vega. Era feo, mezquino y brutalmente honesto. Fue diseñado no solo para humillar a Alonso y Elena, sino para crear un cambio silencioso y penetrante en la atmósfera. Su importante evento de negocios, ahora estaba atendido por personas que sabían que los anfitriones eran usuarios baratos y egoístas que arrojaban a su propia familia bajo el autobús para ahorrar unos pocos euros, o más exactamente, para proteger su imagen social. No interrumpiría la cena, pero mataría el prestigio que estaban tratando tan desesperadamente de proyectar. Cada copa levantada, cada sonrisa educada del personal de servicio ahora estaría teñida de juicio.
Volví a mi apartamento silencioso alrededor de las 6:30 de la tarde. La fiesta comenzaba a las 7 de la tarde. Me instalé en el sofá, agarrando la pesada caja del reloj. El reloj de mi pared marcaba las horas con lentitud agonizante. No quería una pelea, quería que se dieran cuenta de su error sin que yo tuviera que gritar al respecto. Quería que las consecuencias de sus acciones los encontraran. A las 8:15 de la tarde el silencio se rompió. Mi teléfono comenzó a vibrar con una intensidad que no había sentido antes. Primero, Alonso. 2 llamadas perdidas. Luego un mensaje de texto, Clara. ¿Dónde estás? La organizadora no puede encontrar los planos de asientos. ¿Los conseguiste? Llámame ahora. Ni siquiera se había dado cuenta de que mi nota era el problema todavía, estaba centrado en la logística que yo solía manejar. Luego una llamada frenética de mamá. Dejé que fuera al buzón de voz. Su voz, cuando finalmente escuché, era aguda y estaba llena de pánico. Clara, tienes que llamarnos. Algo terrible está pasando. El personal, están actuando de forma extraña. Siguen haciendo comentarios incómodos. Alonso está furioso. ¿Qué hiciste con los planos de asientos? Finalmente el mensaje de texto que había estado esperando. Alonso, 8:35 de la tarde. Vi la tarjeta. Pequeña rencorosa. Me costaste el trato con Jiménez, ¿me oyes? Se enteró por el camarero. Lo has arruinado todo. No vuelvas a contactarnos nunca más. Has terminado. El mensaje era un torrente de rabia pura y no adulterada. Y en ese momento sentí una ola de alivio tan intensa que era casi vertiginosa. Había ganado. No el dinero, no la pelea, sino mi libertad. Alonso no estaba enojado porque herí sus sentimientos, estaba enojado porque herí su billetera y su reputación. Era la confirmación que necesitaba de que su sistema de valores era completamente transaccional. Me senté allí, mirando la costosa caja del reloj. Era una pieza de maquinaria hermosa y poderosa. La había comprado por amor, y ahora la sostenía como un símbolo de mi separación. Ricardo era la única persona que importaba. Le había dicho que se lo compensaría. Esa noche conduje de vuelta al banco y recuperé el reloj. Al día siguiente conduje al dormitorio universitario de Ricardo, lejos de Alonso y Elena. No llamé primero. Solo toqué. Abrió la puerta, luciendo cansado pero genuinamente feliz de verme. No hablamos de la fiesta. Hablamos de sus clases, sus amigos. Antes de irme le entregué la pesada caja pequeña. Feliz cumpleaños, Ricardo. Te merecías esto. No la fiesta. Esto, dije. Lo abrió, sus ojos se agrandaron. Miró el reloj, luego a mí. Clara, yo no. ¿Cómo pudiste pagar esto? Trabajé, dije simplemente. Mucho. Es para ti porque eres mi hermano. Y vales más que un negocio. Me abrazó fuertemente. Escuché un poco sobre la fiesta. Mamá y papá están enloqueciendo. Lamento que hayan sido horribles contigo. Lo sé, respondí, dando un paso atrás. No le conté sobre la tarjeta o la extensión total de la traición, o el reloj que mamá recibió. Esa era mi verdad para guardar, no su carga. Mientras me alejaba conduciendo, miré mi propia muñeca, desprovista de cualquier joya cara. No tenía nada que mostrar por los últimos 7 meses, excepto la ausencia de 3.000 euros y la certeza de estar completamente sola en el mundo, libre de sus tóxicas demandas. El lazo familiar fue cortado violenta y limpiamente no por la ausencia de una invitación, sino por mi negativa a ser su sirvienta invisible por más tiempo. La venganza más dulce no fue la interrupción de la fiesta, fue la realización de que la paz que sentía ahora, sentada sola en mi coche, valía cada céntimo que había perdido. Salvé a Ricardo, salvé mi dignidad y dejé que se destruyeran a sí mismos. El final no fue un cuento de hadas, fue solo una aceptación tranquila y dolorosa de lo que la familia realmente significa, y lo que definitivamente no significa.